Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Vinieron listos para oír palabra? A ver, como que no vienen listos para oír palabra. ¿Cuántos vinieron listos para oír palabra? Vaya, vaya, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Siempre me gusta orar para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, que me pueda usar como un instrumento. Si me acompaña, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús por este día. Gracias, Señor, por traernos a tu casa con bien. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por el privilegio de poder alabar tu nombre en tu casa, Señor, de poder levantar nuestras manos, Señor, a ti. En esta hora te pedimos, Señor, que tu buen espíritu prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes, Señor. Que la palabra que tú has preparado en esta mañana, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor. Que te pueda hacer vida en nosotros, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo esto, Dios, lo pedimos en tu bendito nombre y te damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos. El serie de este mes es Dios es mi todo. Amén. Dios para nosotros es bastantes cosas. Hemos visto cómo Dios es nuestro Padre. ¿Se recuerdan ese tema que dio el hermano Balmore? Dios es nuestro Padre, que aprendimos cómo nosotros deberíamos vivir bajo la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre eterno. Amén. Tenemos padres terrenales, pero el Padre eterno es nuestro Dios. Amén. También aprendimos cómo Dios es nuestro maestro. Amén. Dios es mi maestro. Lo vimos la semana pasada con nuestro hermano Johnny Dubón, que él hablaba de cómo el Señor nos puede guiar a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y cómo nosotros, como sus hijos, deberíamos de sujetarnos y estar dispuestos a seguir esa guianza, a seguir esa enseñanza, a seguir su palabra. Amén. Por esa razón venimos aquí también. Una de las razones por la cual venimos aquí es para leer su palabra. ¿Están conmigo? Amén. En esta mañana vamos a ver otra parte de esta serie que se titula Dios es mi Señor. Amén. Digan conmigo todos. Dios es mi Señor. Amén. Es una declaración sencilla. Es una declaración de lo que Dios es para nosotros. Es algo que nosotros a veces en nuestras oraciones lo incluimos como parte de esa oración. Que Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Amén. Es una declaración tan sencilla. Pero fíjese que a raíz de la palabra, estudiando sobre esta frase, esta declaración, esta verdad, logré ver varios diferentes aspectos que en esta mañana también vamos a ver algo más allá de esa simple frase. Porque para muchos, inclusive para mí también, era bien fácil decir simplemente Dios es mi Señor, sin saber que había algo más allá incluido en esa frase. Porque al decir que Dios es mi Señor, vamos a ver unos aspectos en esta mañana. Quiero llevaros a la palabra. Para empezar, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Y cuando lo tengan, digo un amén. 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 Dice así la palabra de Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Amén. La parte donde me quiero enfocar en esta mañana es esa parte donde dice a Él solo servirás. Amén. Al decir que Dios es nuestro Señor, significa que nosotros le estamos diciendo que nosotros somos siervos de Dios. Amén. Porque los que tienen señores, todos los que han tenido señores, amos, son servidores. Amén. Y en esta mañana vamos a ver la definición de qué es un siervo de Dios. Hoy vamos a aprender al decir Dios es mi Señor, estamos aprendiendo a llamarle Señor de nuestra vida. Estamos aprendiendo de cómo darle nuestra vida en servicio a Él y damos sujeción a Él, al Dios Todopoderoso. Amén. Fíjense, quiero darles un pequeño concepto de qué significa un siervo de Dios. Y fíjense que un siervo de Dios es un hombre o una mujer humilde, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Amén. ¿Cuántos dependen de Dios aquí? ¿Cuántos entienden que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Amén. Todos tenemos un propósito único, pero tenemos un propósito bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, al decir que Dios es mi Señor, estamos diciendo que, Señor, dependemos de ti.
Señor, yo quiero servirte, yo quiero dar mi vida en sujeción a ti. Amén. Porque cualquiera puede decir que Dios existe, cualquiera puede decir que Jesús es Dios, pero no todos pueden decir realmente que Dios es mi Señor. Porque al decir Dios es mi Señor, ya implica algo más de nosotros como sus hijos. Amén. Y en esta mañana vamos a ver un poquito más de eso, para que cuando salgamos de aquí podamos entender un poquito más de esa frase. Que cuando ya digamos esa frase, Dios es mi Señor, ya se nos venga a la mente todo aquello que el Señor espera de nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, un hombre, una mujer humilde, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Fíjese que también es alguien que trabaja en equipo, está listo para caminar en la visión de parte de Dios para la iglesia. Y en su corazón siempre reposa el deseo de estar activo en la obra de Dios. Y fíjese que también un siervo de Dios también reconoce la autoridad de sus líderes y no atenta contra ellos. Amén. Un siervo de Dios es alguien que se sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Y quiero compartir en esta mañana 4 características de cómo ser un siervo de Dios. Amén. Muchos de nosotros sabemos, somos siervos de Dios, servimos aquí en la iglesia. Tal vez otros de nosotros también tal vez tengamos experiencia sirviendo en otras iglesias, en otras obras. Amén. Pero ser un siervo de Dios, sabemos que uno quizás es parte de algún departamento, uno tal vez sirve con los niños, sirve en alabanza, sirve en el welcome team, sirve allá atrás en la cabinita. Uno puede servir en diferentes áreas. E inclusive uno puede servir a Dios fuera de la iglesia. ¿Sí? Amén. Uno puede servir fuera de la iglesia, uno sirviendo y ayudando a nuestro prójimo. Amén. Es otra forma de servirle a Dios. Siempre me viene en la mente aquel versículo donde le preguntan al Señor, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? ¿Se recuerdan? Por cuanto le hiciste a uno de estos mis pequeños, fue como que lo hiciste a mí. Amén. Hay que servir a Dios. Entonces, 4 características de cómo ser un siervo de Dios. Fíjense que el primero, número 1, y esta a veces puede ser uno bien difícil, porque nosotros somos como seres humanos, perdonen la expresión, hermanos, pero se lo digo con amor, somos egoístas, hermanos. Amén. Yo, incluyéndome a mí, a veces somos egoístas, pensamos solo en el yo, que yo quiero esto ya. Cuando oramos, muchas veces oramos porque tenemos peticiones, ¿sí? Tenemos peticiones y a veces nuestras oraciones pueden decir, para mí, para mí, para mí. Dios ayúdame aquí, Dios ayúdame en esto, Dios ayúdame en lo otro. Amén. Entonces, la primera característica es que un siervo de Dios aprende a negarse a sí mismo. Amén. En serio, lo veo, hermanos. Aprende a negarse a sí mismo. Y vamos a ver un versículo. Quiero llevarlos a Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Lo tienen, mis hermanos. Amén. Dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Negarnos a nosotros mismos. Y fíjese que esa acción de negarnos a nosotros mismos puede empezar con cosas tan sencillas. Les doy un ejemplo. No sé cuántos de ustedes, a mí me cuesta hacer esto, pero sé que lo tengo que hacer por mi salud y para que el Señor me bendiga con muchos años. Pero ¿cuántos de ustedes están a dieta ahorita? No levanten la mano, esto es privado. Pero yo sé que quizás muchos de nosotros estamos a dieta. Yo tengo que estar a dieta. Y una de las cosas más difíciles de estar a dieta es de decir no. Cuando nos invitan a comer una pizza, o cuando nos invitan a comer un par de tacos, o cuando quizás estamos en una
un cumpleaños, una reunión familiar, y ya ves que vienen y sirven una platada de comida así rica y se ve, pero a veces toda la comida que nos sirven tal vez no nos conviene, tal vez no nos hace tanto bien, nos hace así, pero nuestro cuerpo a veces necesita otra clase de comida. Entonces esa parte de decir no es difícil. A mí me cuesta, yo sería el primero en admitirlo. Es difícil decirle no a un plato rico de comida. Amén. Especialmente uno con hambre. Pero parte de ser una dieta es eso, es de negarse a sí mismo. Es de ya dejar a un lado todas las comidas que nos gusta, todas las comidas que estamos acostumbrados a estar comiendo, y dejarlos a un lado y tomar una decisión y decir, no, pues ahora voy a comer ensalada. Y luego en la mañana solo voy a comer avena o frutas. Voy a dejar de comer tocino y los 4 huevos en la mañana. Y es negarse a sí mismo. Amén. Y es algo sencillo, pero para muchos es difícil. Puede ser difícil. Y ese es parte de lo que el Señor quiere de nosotros. Es de negarnos a nosotros mismos. Porque les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos han sido comprados por la sangre de Cristo? Levanten la mano. Levanten la mano los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. Nosotros valemos la sangre preciosa de Cristo. Es decir, de que ya no somos de nosotros mismos. Somos de Cristo. Amén. Y si somos de Cristo, deberíamos de sujetarnos a Él. Y si somos de Cristo, y Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos del Señor? Amén. Yo sí. Yo sé que todos aquí, la razón por la cual venimos aquí es porque queremos un encuentro con Dios. Queremos una relación con Dios. Queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor pueda derramar de su gracia y de su bendición sobre nuestra vida. Y si todos nosotros queremos eso, quiere decir que todos queremos ir en pos de Él. Amén. Pero ahí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Dios empieza con pasos sencillos, pasos de fe, de decir yo creo en Jesús, y uno se bautiza y uno empieza a tomar pasos de fe. Pero a medida de que uno va caminando con Dios, a medida que uno va caminando con Jesús, de repente el Señor nos va, por una parte nos lleva por un proceso, ¿sí? Nos va quitando todo aquello que no nos conviene. Pero también a veces cuando nos va quitando todo eso, a veces nos duele. A veces el viejo hombre no quiere dejar atrás las cosas que antes uno participaba. Amén. Y parte de eso es porque el Señor nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, esta primera característica es sumamente importante. Hay que dejar a un lado nuestro egocentrismo. Y es uno de los primeros requisitos que el Señor pide de nosotros. Amén. Pide de que nosotros lo sigamos a Él y que dejamos atrás todo lo viejo. ¿Cómo dice aquella palabra? El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Bien, se lo saben. Qué bueno. Así que sabemos que si vamos a estar en Cristo, somos nueva criatura. Quiere decir de que no debemos de dejar que el viejo hombre nos jale de regreso. Porque hermanos, somos seres humanos y nadie es exento. Todos tenemos nuestras batallas, especialmente en esa parte quizás de negarnos a sí mismo. Todos tenemos nuestra batalla, pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Aquella palabra que dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Amén. Quiere decir que no es imposible, hermano. No es imposible negarnos a nosotros mismos. Amén. Pero a veces eso va a implicar de que sepamos cancelar nuestros planes, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras agendas por nuestro Dios. Y es lo que realmente Dios quiere para nosotros, porque sí vamos aprendiendo a caminar con Él. Por eso cuando uno va caminando en los caminos del Señor, uno va dejando atrás varias cosas. Y a veces puede ser amistades, puede ser los lugares que uno visitaba antes, inclusive hasta puede ser familia, que de repente uno ya no puede convivir tanto con ellos, a menos de que uno pues le hable de la palabra. Amén. Por eso el Señor nos ha puesto los familiares que no conocen a Dios, depende de nosotros hablarles del Señor. Amén, hermanos. Entonces tenemos que ser
tenemos que saber negarnos a nosotros mismos. Y mire, fíjese que cuando uno logra a negarse a sí mismo, su forma de pensar cambia. Su forma de pensar cambia y se lo demuestra en la palabra, porque así pasó con el apóstol Pablo. Yo sé que con muchos que ya van caminando con el Señor y uno va desarrollando una relación con el Señor profundo, sus prioridades cambian, sus metas cambian, su forma de pensar cambia. Acompáñenme en la palabra, Filipenses 3:7. Filipenses 3, versículos 7 y 8 vamos a leer. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, suena pesado, pero en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que yo he logrado adquirir bastantes cosas, porque Pablo antes era Saulo. Él era un hombre inteligente griego, que él conocía las leyes, él era hasta fariseo, perseguía a la iglesia. Seguramente él tenía bastantes bienes en el mundo, pero luego su mundo cambió por completo y él se hizo apóstol de Cristo. Y él habla aquí. Dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero ahora los tomo como pérdida, los tomo por basura, por conocer a Dios, por ganar a Cristo. Hay muchas cosas que quizás el Señor sabe, o pues uno mismo no nos da cuenta, que nos aleja de Dios. Hay cosas que no nos edifican. Hay cosas que en vez de edificarnos, de levantarnos, de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Entonces uno logrando aprender a negarse a sí mismo, uno ve esas cosas que nos atraía, esas cosas que quizás nos motivaba a levantarnos en la mañana, y ya su punto de vista cambia. Ya todo eso queda a un lado. Lo tomo por pérdida, dice el apóstol Pablo, por ganar a Cristo. Mira qué forma de pensar. Y no le estoy diciendo que adquirir cosas en la vida o de llegar a alcanzar nuestras metas, a alcanzar diferentes cosas en la vida, eso no estoy diciendo que eso es malo, porque el Señor puede bendecirnos, el Señor puede prosperarnos, el Señor puede darle lo que uno desea. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Amén. No estoy diciendo que eso es malo, pero lo que estoy diciendo es que Dios debería de ser nuestra prioridad. Amén. Lo que uno tiene en su corazón es donde uno va a poner su esfuerzo, uno va a poner su atención, uno va a poner todo su ser a lo que uno tiene guardado en su corazón. Así que, hermanos, si eso es así, si los seres humanos somos así, mejor tengamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver un versículo más. Hechos capítulo 21 verso 8. Hechos 21, 8. Voy a leer rápidamente desde el 8 al 14, porque quiero también demostrar otro aspecto de Pablo, su forma de pensar ante negarse a sí mismo, ante hacer la obra de Dios, ante buscar expandir el reino de Dios y compartir la palabra. Le daban advertencia a Pablo, le decían: Pablo, si vas aquí te van a atar, te van a hacer aquí, te van a hacer allá. Pero Pablo, cualquiera, si uno le advierten que uno va a estar en peligro de algo, ¿qué es lo que hace uno? No se aparta, uno se hace para atrás, uno da la vuelta. Pero Pablo no. Miren lo que dice verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Verso 9. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.
Verso 12. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Verso 13. Entonces Pablo respondió, miren lo que dijo Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo de ser atado, mas aún morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Mire su forma de pensar de Pablo. Él se negaba a sí mismo, porque uno, el ser humano, uno quiere sobrevivir. Uno haría lo que sea. Si uno ve peligro, si uno ve un carro que viene y le va a dar, uno se quita. No se va a dejar herir. Y Pablo, sabiendo que lo iban a atar y que tal vez lo iban a hasta matar, yo voy. Dicen: no contristen mi corazón. Si yo estoy dispuesto hasta dar mi vida. Y suena algo cardíaco, hermanos. Amén. Porque no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos de dar nuestra vida por seguir a Jesús? Amén. Tenemos el lujo, tenemos la bendición, hermanos, de que aquí en ese país podemos reunirnos aquí como un cuerpo en Cristo, podemos oír palabra, podemos alabar a nuestro Dios sin que nadie nos perjudique, sin que nadie nos persigue. Pero, hermano, hay países donde hay hermanos en Cristo que no tienen esa bendición, que no tienen ese lujo. Se reúnen en sus congregaciones a escondidas de las autoridades. Hay lugares, hay países de este mundo hoy en día que hasta le vuelen la cabeza a los cristianos por seguir a Cristo. Amén. Y vendrá un día, dice la palabra, que la iglesia será perseguida, y donde si uno no niega su fe, le van a moler la cabeza. Amén. Pero ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Amén. Y todos aquí vamos a volar en aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Den un aplauso al Señor. Negarse a sí mismo. Primera característica. Segunda característica: un siervo de Dios aprende a ser obediente y humilde. Amén. Colosenses capítulo 3, versos 22 y 23. Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Uno que sirve al Señor debe entender que uno no lo hace para los que están viendo nuestras acciones. Uno, si sirve a Dios, lo hace para agradar a Dios. Amén. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque aún dentro de la iglesia uno puede llegar a ser usado de una manera grande para el Señor. Y a veces el viejo hombre, el ser humano, puede ser orgulloso. De repente puede surgir alguien que dice: ay, cómo me usa el Señor, cómo me usa el Señor para hacer su obra. Y uno se puede hasta enaltecer. Me recuerda de aquel verso donde Jesús le está compartiendo sobre dos personas que estaban orando, que había un publicano que fue a dar su oración, y había un fariseo. Y el fariseo estaba orando en voz alta diciendo: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Gracias, Señor, porque yo estoy donde estoy. Yo soy un hombre santo y no como este que está aquí a la par mía, que es el pecador. Y el otro, su oración era diferente, era totalmente distinto. Decía: Señor, perdóname porque no soy digno de ni siquiera levantar mi cabeza. Perdóname porque soy pecador. ¿Cuál de los dos será que el Señor escuchó la oración? ¿El del fariseo, el que tenía apariencia de santo, el que iba a la iglesia todos los días, o del publicano que se humilló y se postró delante del Señor reconociendo su falta y pidiendo misericordia? Obviamente el que pedía misericordia. Amén. Entonces uno puede llegar a ir a unos extremos. Por eso es que el Señor requiere de que el siervo de Dios, los hijos de Dios, sepamos ser obedientes y humildes. Amén. Cuando sirvamos hay que hacerlo de una manera humilde. Amén. Hay que hacerlo no de una manera prepotente, o no de una manera así como de mala gana. Bueno, ni modo, voy a ir a hacerlo.
No, porque de nada nos sirve, hermano, servirle a Dios de mala gana. De nada nos sirve servir a Dios con una carota así mi mamá decía que gran cara de pato que tienes. Así me decía mi mamá cuando estaba chiquito. No la entendía en aquel momento, pero ahora sí ya entiendo. Porque uno de niño cuando se enoja hace la gran cara, ¿verdad? Entonces hay que ser obedientes y humildes, hermanos. Hay que saber servir dentro de la iglesia, dentro de la obra, de una manera humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor Jesús. Amén. Y fíjese que ¿cómo es el Señor? Que entre más sea humilde uno, más Dios lo va a exaltar. Y entre más uno se quiere exaltar, uno solo, más el Señor lo va a humillar. Amén. Porque el Señor dice que, la palabra dice que Él ve de lejos a los altivos. Amén. Pero Él tiene de cerca a los que son humildes de corazón. Amén. Así que uno tiene que ser humilde, hermanos. Santiago 4:10. Santiago 4:10. Que veamos ahí. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Qué bonito es, hermanos, cuando el Señor nos bendice. ¿Sí? Es bonito cuando el Señor lo bendice a uno. Y lo primero que uno debe hacer cuando uno reconoce la bendición de Dios es postrarse. Es postrarse y exaltar a Dios. Amén. Si el Señor nos exalta, no es para que se nos suba, sino es para darle honra y gloria a Dios. Amén. Si el Señor en tu vida te está bendiciendo, si uno está sirviendo y de repente te van pasando a otra posición, a otro privilegio, dele honra y gloria al Señor, porque Él es merecedor de toda honra y gloria. Amén. La palabra dice que sin Él nada somos. Y es cierto, hermanos, polvo somos. Si estamos aquí, si estamos vivos, si estamos sanos, es por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, en ningún momento que se nos ocurra enaltecernos a nosotros mismos. Más bien, humillémonos delante de Él. Démosle gracias a Dios porque Él nos tiene misericordia. Amén. Y fíjese que Dios es tan bueno que Él en la palabra dice que Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los altivos. Amén. Dios puede usar a quien sea, hermanos. Amén. A quien sea puede usar. Y uno a veces se puede asombrar porque uno es así, de repente a uno se le agarran así como a Gedeón, ¿verdad? Gedeón, al Señor, a veces me ha pasado. Uno se le agarra así como a Gedeón. Señor, si yo soy el más pequeño en mi casa, yo no tengo capacidad, yo no puedo hacer nada. Pero el Señor, ¿qué hizo con Gedeón? Lo levantó y lo utilizó a él con otros 300 que había volado un montón de soldados para ir a derrotar a las madianitas. Amén. Usó al más pequeño. ¿Qué dijo Moisés cuando estaba delante del Señor? Señor, pero estoy tardo para hablar. Dice, yo pondré las palabras en tu boca. Yo te enseñaré qué decir. También le puso a Aarón, su hermano, para que le acompañara. Amén. El Señor siempre da los recursos. Aun cuando nosotros pensamos que no podemos, el Señor da los recursos. Pero hay que humillarnos delante de Él. Amén. Si tenemos la disposición en nuestro corazón y nos humillamos delante de Él y simplemente le decimos, Señor, heme aquí. Úsame, Señor, como sea tu voluntad. Y viera, hermano, cómo el Señor te puede usar, cómo el Señor te puede levantar, exaltar. Ahí dice, acabamos de leer, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Y como dice la palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que todo lo que Él dice que está escrito va a pasar, porque Él es fiel. Amén. Den un aplauso al Señor si se anima. Amén. Entonces, hermanos, viene la pregunta, surge la pregunta. Se me vino la pregunta a mí, porque yo trato la manera de cuando comparto algo, trato de aplicarlo a mí primero, porque sería, Dios me perdone, sería hipócrita tratar de compartir una palabra que yo no
que yo no aplicara en mi vida. Amén. Entonces yo me hago estas preguntas. Entonces se me surgió esa pregunta: ¿será que somos humildes delante de Dios? ¿Será? No levanten la mano. Pero se me viene la pregunta: ¿será que somos humildes delante de Dios? Porque uno, hermano, a veces uno se le va, le agarra a aquel viejo hombre y uno se pone duro a veces. Uno a veces y lo feo es que entre más uno tarda en como humillarse delante de Dios, más duro se pone uno. Amén. Pero hay que humillarnos delante de Él. Entonces, digan conmigo nuevamente: Dios es mi Señor. Dios es mi Señor. Cuando digamos esas palabras, Dios es mi Señor, pensemos en esto. Pensemos que Dios espera de nosotros que nos estemos negando a nosotros mismos delante de Él. Pensemos de que el Señor nos está mirando humillados delante de Él. Amén. Sigamos adelante. Tercera característica: un siervo del Señor aprende a ser fiel. Amén. Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2 da un requisito de los que sirven, un requisito sencillo. Es sencillo. Y dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Y esa palabra, ese verso, al leerlo suena sencillo. Dice: no, pues quiere que uno sea fiel. Pero fíjese que esa palabra, esa frase puede ser bastante complicado a uno. ¿Por qué? Porque uno pone excusas. Yo soy el primero en admitir lo que me ha pasado. Uno pone excusas cuando piden algo de nosotros. Cuando, digamos, de la iglesia o el Señor pide algo de nosotros, uno pone excusas. He oído antes, inclusive yo antes de reconciliarme con el Señor y regresar a la casa de Dios, uno ponía las excusas. No sé si les ha pasado a ustedes, si al caso, pura coincidencia, ¿va? Uno dice: no, mejor me voy a componer y luego regreso a la iglesia. Mentira, hermanos. Como dice el hermano pastor, mañana no va a pasar. Uno a veces dice eso. Yo lo dije en un día, en una vez en mi vida. Dije: no, mejor me voy a componer y luego así llego a la iglesia. Y porque pasé un tiempo, para los que no conocen mi historia, yo empecé a servir al Señor, me convertí al Señor a los 18 años y luego empecé a caminar bien, sirviendo en la alabanza, estando en el discipulado, y luego pues lamentablemente caí, me dejé ir por una relación que tuve y me sentaron, y porque me sentaron me fui. Perdí 5 años, hermano, 5 años perdí. Y a veces pienso a dónde el Señor me tuviera si no hubiera perdido ese tiempo. Y es vergonzoso, pero también sirve de testimonio que el Señor es misericordioso. Amén. Y durante esos 5 años yo a veces decía, porque no me encontraba en la iglesia ni me encontraba en el mundo, no me encontraba en ningún lado, no tenía lugar, estaba zumbando, como dicen unos. Y yo decía lo mismo: no, mejor, porque me invitaban, mi mamá me decía: tienes que regresar. Mi mamá, Dios la bendiga, mi mamá, ella nunca paró de orar por mí. Y ella venía y me tocaba la puerta y decía: tenés que reconciliarte con el Señor. Y yo, hermano, hasta le cerré la puerta en una vez. Pero gracias a Dios por su vida, porque nunca paró de orar por mí. Y por la pura misericordia de Dios, aquí estoy, para honra y gloria del Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y Dios quiere que aprendamos a ser fiel. Amén. Por eso vuelvo a lo mismo. Puede ser complicado para uno porque uno pone excusas. Uno a veces pone pretextos. Uno a veces lo dice: la otra semana, el otro mes. Y uno dice: mañana, el lunes empieza la dieta, como dice uno. El lunes empiezo a leer la palabra. El lunes empiezo a orar. O el domingo empiezo. Uno siempre, tal día empiezo, tal. No, ahora, hermano, hoy es el día. Hoy es el día. Si estamos aquí es porque el Señor tiene algo para nosotros. Amén, hermanos. Tome esa palabra, porque siento que el Señor lo pone en mi corazón. Si estamos aquí es porque el Señor tiene algo para nosotros. Amén. Así que el Señor quiere que aprendamos a ser fiel. Otro verso, Éxodo capítulo 21, verso 5. Éxodo 21, 5 y 6.
Fíjense, hermanos, que en los tiempos de Moisés, fíjense que se les permitía en aquel entonces comprar esclavos hebreos. Y el Señor había puesto ciertos estatutos y leyes en cuanto a los esclavos. Y en los tiempos de Moisés, cuando compraban un esclavo hebreo, la palabra decía que ese esclavo tenía que trabajar 6 años. Y al 7º año tenían que dejarlo libre. Amén. Y habían otros requisitos ahí que el Señor les ponía, pero 6 años tenían que trabajar los esclavos y al 7º tenían que irse. Y bien era, ¿verdad? Porque pues trabajaban un cierto tiempo y luego tenían libertad, podían irse. Pero fíjese que habían casos donde el esclavo que estuvo con su amo durante todo ese tiempo, pasaban situaciones como a veces, ahí en la palabra, ahí lo lee en su casa, en Éxodo 20, capítulo 21, a veces el amo le daba una esposa, estando en esclavitud, y luego tenía hijos con la esposa, y durante todo eso desarrollaba relaciones con la esposa, pero también con el amo. ¿Ven, hermanos? Y fíjese que el esclavo de repente le desarrollaba tanto amor a su amo, que decidía no irse, decidía quedarse con su amo. Y fíjese que decidía quedarse de por vida. ¿Se imaginan estar esclavo de por vida? Miren lo que dice aquí esta palabra. Éxodo 21:5 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, es decir, que le hicieran un agujero con un metal en su oreja. Y dice, con lesna, y será su siervo para siempre. Amén. Y fíjese que oímos todo eso de la esclavitud, y oímos de que antes había esclavos, y tiene no sé, tiene una vista algo negativo. Pero fíjese que en la palabra las relaciones eran diferentes, eran distintos, porque el amo cuidaba a los esclavos, les daba de comer, les daba donde vivir, y fíjese que hasta les daba esposa. Para algunos de los esclavos les daba esposa, y luego les permitía tener hijos, y los tenían ahí cerca, juntos. Entonces se desarrollaba otra clase de relación, se desarrollaba un amor el uno para el otro. Y se imaginan tomar una decisión de que si uno tiene la decisión de ir libre o ser esclavo, muchos dirían, no, yo me voy, ¿para qué voy a seguir trabajando toda la vida? Voy a ir. Pero fíjense que habían unos que tomaban la decisión de quedarse. Y qué interesante eso, que se dejaban ser esclavos de por vida. Y no sé si han oído por ahí que uno se hace esclavo de Cristo. Amén. Uno toma la decisión de servirle de por vida, de serle fiel de por vida. ¿Y cuántos saben que Cristo nos ama también? Y Él cuida de nosotros. Hermanos. Entonces, así como los esclavos en aquel día también aprendían a ser fieles a sus amos, también nosotros deberíamos ser fiel a nuestro Dios. Amén, hermanos. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 4, rápidamente, todos conocemos a Daniel, que fue un joven que fue llevado en cautiverio junto con otros, fue llevado a Babilonia, y lo pusieron de todo, que ya ves que hasta llegó hasta el foso de los leones. Y los sátrapas que tenía el gobernador habían convencido al rey que pusiera una ley donde no les permitían orar a otros dioses. Y antes de eso querían buscar de qué manera podían acusar a Daniel, porque él era un hombre recto, era un hombre fiel, era un hombre justo, fiel, la palabra clave, y no encontraban cómo atraparlo. Mira cómo dice Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén.
Y yo leyendo estas palabras, estos versículos, estudiando las palabras, siempre, como les digo, pues, me surgen preguntas. Entonces se me vino a mí se me vino esta pregunta y se los presento a ustedes. ¿Será que somos fieles a Dios en todo momento y en todo lugar? Porque ¿cuántos saben que Dios es fiel? Él nunca cambia, Él nunca se echa para atrás, Él nunca cambia de parecer. Lo que Él prometió desde hace siglos sigue vigente hoy en día. Amén. Pero uno como ser humano, vayamos. Yo soy el primero en admitirlo, lo hice una vez y caemos en pecado, caemos y a veces le somos infieles a Dios. Y fíjese que qué feo, hermanos, cuando uno sufre una infidelidad, digamos, de alguien, un amigo, un familiar, un ser querido. Amén. Cuando traicionan, menosprecien o rompan una confianza, se siente feo, ¿va? Se siente feo. Y uno puede quizás llegar al momento, al grado después de cierto tiempo, a lograr perdonar, porque ¿cuántos saben que hay que perdonar? Y uno puede llegar a perdonar, pero ¿qué tan fácil es restablecer una confianza nuevamente? Es difícil. Es difícil. Una vez que uno haya rompido una confianza con alguien, es difícil restablecer eso. Amén. Y me puse a pensar que cómo se sentirá Dios al ver que cuando nosotros no somos fieles a Él. Amén. ¿Cómo se sentirá Dios, que es nuestro Padre? Y ya un padre ama a sus hijos. Yo hoy siempre lo comparto con mis hijos, ¿verdad? Ahora sé como soy padre, que les tengo tanto amor. No sé cómo me sentiría si yo sufriera algo semejante, sufrir una traición, digamos, de parte de ellos. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se siente Dios cada vez que yo le soy infiel? Son las preguntas que yo me hago. ¿Cómo se sentirá Dios al saber que no le soy fiel todos los días? Y pues me pongo a reflexionar, me pongo a meditar en eso, en la palabra. Pero el Señor me trae memoria que bienaventurados somos, hermanos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén, mis hermanos. Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Él nos da una oportunidad una y otra vez. Amén. Él, cada vez que nosotros fallamos, Él está dispuesto para tomarnos de la mano, siempre y cuando seamos humildes y reconozcamos nuestra falta. Amén. Dios es fiel, hermanos. Así que hay que aprender a ser fiel. Amén. Digan conmigo nuevamente: Dios es mi Señor. Amén. Amén. Entonces aquí llevamos 3 características. Ya vamos aterrizando, vamos a la última. Llevamos 3 características de un siervo de Dios. Aprende a negarse a sí mismo. Aprende a negarse a sí mismo. Aprende a ser obediente y humilde. Aprende a ser fiel. Y por último, un siervo del Señor aprende a ser respetuoso. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 1. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 1 y 2. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Un siervo de Dios aprende a ser respetuoso. Amén. Porque pongámoslo en el ámbito diario, secular. ¿Cuántos aquí tienen trabajo? ¿Cuántos han tenido jefes? Muchos han tenido jefes. Algunos son jefes y muchos, pero quizás en alguna vez tuvieron jefes y tienen trabajos. O cuántos tienen jóvenes, cuántos tienen maestros en las escuelas. Amén. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Que seamos respetuosos cuando estamos sirviendo dentro de la obra, cuando estamos sirviendo a Dios, pero tanto también en nuestro diario vivir, cuando estamos sirviendo a otros, a nuestros amos terrenales.
también hay que servirles con respeto. Y dice ahí a los creyentes, a los amos creyentes, no a tenerlos de menos. ¿Por qué será que la palabra dice eso? A veces uno ve nuestros hermanos y les va y les hace un trabajo, pero hago la pregunta, ¿qué tan buen trabajo le hacemos a un hermano en Cristo? A veces quizás aquí entre nuestros hermanos le hacemos algún servicio, algún trabajo a otro, pero quizás le damos mayor atención a alguien que no es hermano que al que es hermano. Y debería de ser al revés. Uno debe darle mayor atención a los de la familia de la fe. Amén. Hay que aprender a ser respetuoso. Y el apóstol, fíjese que nos exhorta como creyentes que en todo momento y en todo lugar dar buen testimonio de ser un cristiano. Amén. Dar un buen testimonio de nuestra profesión cristiana. Cómo debemos de comportarnos con obediencia y sumisión. Y fíjese que no solo con los amos que son cariñosos y comprensivos, sino también con los que son duros y difíciles de tratos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y fíjense, hermanos, que es algo que siempre hay que tener en mente, que cuando salimos de la iglesia, a veces se nos puede olvidar, no ustedes, ¿verdad? Pero a otros creyentes, hermanos cristianos, les puede olvidar que uno es cristiano cuando se va de la iglesia. Aquí, qué fácil es venir, estar entre hermanos, darnos un abrazo, darnos la mano, decirnos Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios y estar unidos, amén, unidos en amor, unidos como hermanos en Cristo. Qué bonito es eso, pero ¿cómo actuamos, hermanos, cuando estamos fuera de los ojos de nuestros hermanos? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela. Y el apóstol Pablo nos exhorta a dar buen testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué será? Fíjense que por lo chistoso que fue durante el tiempo de mi ausencia, de los 5 años. Yo trabajo en oficina de departamentos y yo antes tuve un inquilino que y lo chistoso es que ni él ni yo nos dimos cuenta que éramos cristianos. Vivió como 4 años allí. Nunca me invitó a la iglesia. Nunca me había dicho que él era cristiano. Y pues yo, como también andaba mal, yo tampoco daba a conocer de que era cristiano. Y él vivió por muchos años y a veces teníamos unas situaciones difíciles porque en los apartamentos a veces los de la oficina tienen que mandar cartas y mire, necesita seguir los reglamentos, y a veces los que reciben la carta no tan alegres reciben la noticia, que reciben una carta de advertencia o algo, ¿verdad? Pasaron los años y fíjese que él finalmente decidió buscar otro apartamento. Y él vino, trajo su carta de desalojo, decir, mire, para tal fecha ya me voy. Ok, le dije, ya cuando traiga sus llaves, solo asegúrese de dejar el apartamento en buenas condiciones para que yo le regrese su depósito. Vale. Pasaron los 30 días, llegó, y el día que me trajo las llaves, le dije, bueno, aquí le dejo las llaves, le quiero dar las gracias, muchas gracias, y solo le quiero decir que Cristo es Dios y yo lo animo a que siga a Jesús y que busque de Dios y que encuentre una iglesia. Y yo, bueno, usted es cristiano, en mi mente va, usted es cristiano, después de todo lo que pasamos, usted es cristiano. Y él vaya, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que él encontró el ánimo, quizás el deseo, quizás el Señor puso en su corazón decirme a mí, ¿verdad? Porque el Señor sabía mi condición. Él puso en su corazón de decirme esas palabras. Y él me dijo, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero me dijo eso: Jesucristo es el Señor, yo lo animo a que busque una iglesia, que dedique su vida a Jesús. Yo le dije, vaya, muchas gracias, Dios le bendiga. Y se fue. Pasaron todos esos años, ni él se dio cuenta que yo era creyente, ni yo me di cuenta que él era creyente. Entonces, mi pregunta es esto: ¿cuántos afuera de la iglesia saben que somos cristianos? Y todo eso, fíjense, hermanos, que depende de nuestro testimonio, si damos un buen testimonio fuera de la iglesia. Amén. Porque fíjense que muchas veces la gente se da cuenta
a veces uno se da cuenta que uno es creyente por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de expresar, por su forma de caminar. Amén. Uno debería reflejar Cristo en nosotros. Así como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Así dice la palabra. Amén. Entonces, qué feo sería que nosotros aquí somos unos cristianos de los que gritan amén, pero que allá ni pillo. Den un aplauso al Señor. Amén. Efesios capítulo 6, verso 5. Hay que aprender a ser respetuosos. Parte de esa acción de ser respetuosos es dar a conocer de que uno es creyente. Amén. Es de dar a conocer de que uno es creyente. Uno trabaja así con obediencia, en sumisión, con humildad. Mire lo que dice Efesios. Siervos, obedeced. Vamos a leer hasta el verso 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Cuando sirvamos, hermanos, hay que hacerlo como lo estamos haciendo para Dios. Eso es lo que pide la palabra. Y conforme a cómo nosotros servimos, conforme a cómo nosotros trabajamos, así el Señor nos va a recompensar. Amén. Así el Señor nos va a bendecir. Amén. Entonces, y esto suele pasar, hermanos, porque a veces me toca con mis compañeros de trabajo que de repente pasan situaciones y el jefe, porque tengo jefe, el jefe dice, les da una orden. Y luego, ¿qué es lo que suele pasar en los trabajos? No, hombre, este jefe de nosotros que dice esto, y luego empiezan a murmurar. Uno empieza a secretearse ahí con sus compañeros. Uno empieza a hablar de más. Uno a veces dice cosas que no debería de decir. Amén. Hay que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, hermanos. Amén. Porque uno nunca sabe cuándo lo que uno dice nos va a venir a apoyar de nuevo. Amén. Porque la palabra dice que uno va a cosechar lo que uno siembra. Así que ahí, como dice la palabra, hay que obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Como que si estuviéramos sirviendo al mismo Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, nuevamente, hermanos, les invito a repetir nuevamente conmigo. Dios es mi Señor. Amén, hermanos. Entonces, cuando estamos orando o cuando decimos nuevamente esa frase, Dios es mi Señor, que quede en nuestra mente eso, lo que implica decir eso. Lo que implica cuando uno dice Dios es mi Señor, es que estamos dispuestos a dar nuestra vida a Dios, a servirle, a ser humilde, a ser obediente a Dios, a serle fiel y a ser respetuoso. Amén, mis hermanos. Voy a concluir con ese versículo. Y si se quiere poner de pie, pongámonos de pie. En el nombre de Jesús. Vamos a leer un verso más. Dice Lucas capítulo 12, verso 37 y 38. Lucas 12, 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a concluir diciendo nuevamente al Señor: Señor, tú eres Dios, tú eres mi Señor. Amén. Yo les invito, hermanos, en esta tarde a que le digamos esas palabras a Dios, pero también meditando en lo que estamos diciendo, meditando en lo que le estemos orando al Señor, pidiéndole que el Señor nos capacite, que el Señor nos toque en nuestros corazones,
que Él pueda lograr llevarnos hacia ese nivel. Amén. Porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo leímos, lo compartimos al principio, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo lo creo. Y si usted lo cree, yo le invito a que en esta tarde le hagamos una oración a nuestro Dios. Amén. ¿Quiere levantar su mano en esta tarde? Padre, en esta tarde te queremos dar gracias. Dios, queremos declarar con nuestras bocas, Señor, esa verdad, Señor, esa declaración, Padre, que Dios, tú eres mi Señor. Yo invito, hermanos, a que declaremos esas palabras, pero también meditando en la palabra que acabamos de compartir, en la palabra que acabamos de leer, y meditemos, hagámonos esas preguntas. Si logramos anegarnos a nosotros mismos, si logramos a ser respetuosos, a ser obedientes, a ser fieles, y si en alguna de esas áreas nos cuesta, tomemos estos momentos para pedirle misericordia de Dios, porque bueno es Dios, bienaventurados somos porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Señor, en esta hora queremos agradecerte, Padre. Queremos agradecerte, Señor. Queremos levantar nuestras manos en alabanza. Queremos darte las gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Cantamos a ti, Señor. El firmamento, alabado sea tu nombre, oh Dios. Estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cánteselo, hermanos, al Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén, mis hermanos. Si nosotros logramos cantar esas palabras de qué grande es Dios, que cantamos esas palabras, que nuestro corazón entona una canción de qué grande eres Dios. Si logramos cantar eso,
Hay que meditar en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios. Nuevamente leo este verso en Lucas, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, hermanos. Nuestra prioridad debería ser nuestro Dios, Jesús. Y si podemos decir esas palabras, Dios es mi Señor, estamos diciendo que Dios, tú eres mi prioridad. Dios, tú eres lo primero que pienso en la mañana, tú eres lo último que pienso en la tarde. Y Dios está dispuesto a bendecirnos, hermano. ¿Cuántos saben que Dios está dispuesto para bendecirnos? Él quiere bendecirte, Él quiere levantarte, Él quiere exaltarte, siempre y cuando nosotros estamos humillados delante de Él. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente quiero invitarles a que meditemos en la palabra que aprendimos en esta tarde, en esta mañana también. Que logramos aprender de que el Señor espera algo de nosotros. Él es fiel y justo para conceder cada petición, cada necesidad. Pero también nosotros como sus hijos deberíamos también tomar esos pasos de fe. Amén, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por tu presencia y por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos, Señor, que por tu buen espíritu, Señor, tú nos vas llevando por el camino correcto, Padre. Señor, sabemos, Padre, que a través de tu palabra también, Señor, tú enderezas nuestros pasos. Así que, Señor, yo bendigo, Señor, esta congregación que está presente, Señor. Que todo aquel que está necesitado de tu presencia, de tu palabra, Señor, envía, oh Dios, una palabra, Señor, de salvación. Envía una palabra de restauración, Padre. Envía una palabra de tu favor, Padre. Todo lo pedimos, oh Dios, en tu bendito nombre. Te agradecemos, Señor, por todo y en todo, Padre. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén.